Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad. El siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal, denle me gusta y suscríbete. Kintsugi capítulo 14. Habían pasado apenas unas horas desde que un devastador apocalipsis invernal se había presentado. Sin embargo, sería difícil ver algo así aquí. El cielo rebosaba de vida, el calor de Apolo se hacía sentir. Los pájaros volaban libremente por el cielo, y los árboles que rodeaban su casa rebosaban de vida. En todo caso, parecía el comienzo de la primavera. Golpe. Era un día espléndido, la verdad. Sobre todo para lo que estaba haciendo. Hefesto estaba reparando las piernas dañadas. Era un trabajo monótono, así que había cogido todo lo necesario y lo había sacado a la luz. Era un desperdicio quedarse encerrado en casa con un día tan hermoso. Eso pensé, murmuró Hefesto mientras tomaba el sol. El metal en sus manos crujió levemente, la prótesis se asentó justo sobre sus muslos. No era un espacio grande para trabajar, cierto, pero crear el metal en sí fue un proceso rápido. Adamantina negra. Parecía misterioso al pensarlo. El metal más fuerte de los dioses, teñido de negro. La verdad era mucho menos atractiva que el nombre. La prótesis era actualmente de un blanco plateado, el tono natural del legendario metal. En su mano derecha, un trozo de ceniza, quemada de madera divina. El proceso de creación, naturalmente, le llevó semanas. Sin embargo, no tuvo tanto tiempo. Si bien los atajos de la divinidad pura le resultaban irritantes, tenía su mérito. La clave estaba en reciclar los materiales utilizados en la creación de sus extremidades. Incluso con el poder de la divinidad, hacerlo era imprudente para alguien con la naturaleza de Hefesto. Cumpliría su función, pero los materiales recuperados eran notablemente y escasos que antes. Aún así, el tiempo apremiaba. Era en momentos como este que el semidios de las llamas deseaba desesperadamente que su naturaleza se debilitara y se agrietara. Tal vez entonces podría conjurar su conciencia dondequiera que la necesitara de velocidad divina. ¡Ay de mí! Murmuró, con una mirada decidida a su proyecto. Hefesto cerró los ojos, fundiendo el carbón carbonizado de la madera divina directamente en la sustancia metálica más resistente del panteón griego. Alteración, refuerzo, ajuste y encantamiento. Los 4 procesos estaban estrechamente vinculados a la creación de su prótesis. Los restos carbonizados de la madera divina eran meramente una necesidad conceptual, más que una necesidad real. El concepto del fuego, transformando lo que una vez fue un ser vivo, en un frío resto de ceniza. El color del metal comenzó a oscurecerse a medida que la ceniza negra lo impregnaba. Al hacerlo, innumerables encantamientos y runas se entrelazaron sobre la pulida superficie, brillando un instante antes de desaparecer. Fue un trabajo apresurado, con los diversos materiales reunidos en un solo bloque para facilitar un procesamiento más rápido. La extremidad que tenía delante se asentó, volviéndose inerte, lista para ser insertada. Era una medida temporal. Calculando cuánto tiempo había durado, le servirían unas cuantas semanas con estas extremidades, a pesar de lo apresuradas que eran. Pero después de terminarlas, tendría que irse. Aún no eran lo que necesitaba, y la inspiración para el nuevo proceso que quería implementar ya estaba en marcha. Invadió sus pensamientos y bailó en el primer plano de su conciencia. Si ajusto la proporción en el futuro, probablemente podría fortalecer aún más la adamantina, pero tiene muchos sentidos y causa interrupciones en el flujo de energía. No podía permitirse el lujo de cometer errores, sin mencionar que podía sentirlo, como la tensión ondulando en un río, estaba cerca. Ep. Suspiró, dejando escapar el aliento mientras se giraba hacia quien era su amigo más antiguo. Y Frick voló hacia abajo y le picoteó el cráneo. Tranquilo amigo, rió entre dientes, somos de otra raza. Tú lo sabes. El pájaro resopló, alzó el vuelo y lo dejó. Sonrió, observando el brillo de las plumas azules de Ifrit. Había sido fan de los elegantes padres negros, con un rojo intenso. Pero la nueva apariencia de Ifrit le sentaba bien, eso lo admitía. Al menos para él. Aunque admitía que era difícil verla en un cielo tan puro como este. El galope de los cascos se hizo más fuerte cuando Cassandra llegó corriendo con una gran sonrisa.
Eres un imbécil, lo sabes. Deberías haberme llamado antes al llegar a casa. Tenemos visitas inesperadas y estamos como, oh. Su sonrisa se desvaneció levemente al verlo sentado allí. La extremidad en su mano y la destrozada a sus pies. Era un poco incómodo verlos mirándose fijamente. Colocó el pie de su extremidad recién reparada sobre la herida abierta de su pierna izquierda. Le había costado un poco de esfuerzo mantener la herida abierta, un esfuerzo concentrado de refuerzo y otras habilidades. Pero era necesario. La extremidad se estremeció al tiempo que miles de diminutos zarcillos negros se hundían en su pierna, fusionándose con los nervios y el músculo. El metal que rodeaba la carcasa de su pierna se abrió ligeramente, antes de romperse alrededor de la piel y el músculo. Con una serie de sacudidas, la extremidad metálica se estremeció en su lugar, respondiendo a su cuerpo como cualquier extremidad lo haría. Cassandra se quedó mirándolo fijamente, luciendo ligeramente verde. Vale. Tengo noticias Invitados. Estaba relajada, así que los invitados no eran enemigos y o eso esperaba. Hizo una reverencia y dejó entrar a dos mujeres, no, a dos diosas, al claro de su morada privada. Reconoció al instante a Artemisa. Sus ojos plateados y su cabello castaño rojizo hacían difícil olvidar su apariencia. Se comportaba como siempre, caminando más como si acechara a una presa que como si diera un paseo tranquilo. Llevaba cuero de caza sobre los hombros y los brazos. Calzaba sandalias con un fuerte soporte que le llegaba a los tobillos y la espinilla. Sin embargo, no tenía ninguna expectativa sobre la mujer que estaba detrás de ella. Hefesto, dijo Artemisa, he venido. Arqueó una ceja. Sinceramente, pensó que Apolo se lo habría contado todo. De hecho, contaba con ello. Parecía que necesitaba reconsiderar su opinión sobre el dios. La genuina sorpresa en su rostro era más desagradable viniendo de ella que de Cassandra. Aún así, observó cómo su extremidad se movía ligeramente para encajar perfectamente con el músculo. Saludos, Lady Artemis inclinó la cabeza, señalando los materiales restantes. Mis disculpas. Estaré con usted en breve. Mis extremidades se han ido deteriorando lentamente durante bastante tiempo y necesitan reparación. Si hubiera sabido que vendría, habría tomado las medidas necesarias. Se volvió hacia su pareja. Aunque supongo que esto no es una reunión social, ¿no? La chica a su lado era una de las hijas de Atlas. Tenía un aire imperial. Su rostro, arrugado, reflejaba incredulidad y juicio. A él no le importaba su aspecto, pero no la castigaría por ello. Artemisa, en cambio, estaba sorprendentemente poco impresionada. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba fijamente la Hespérides. Atención, niña. Tienes mucho valor al mirarlo así, sobre todo cuando has exigido reparar el daño aquí. Si no fuera por los juramentos que hiciste, ni siquiera pensaría en traerte aquí. Ah, pensó, así que así fue como entraron. Los juramentos que había hecho actuarían como una especie de llave. Algo a considerar en el futuro. Artemisa presentaba ligeras distorsiones, abriéndose paso a través de su barrera suavizada. No era tan fuerte como podría ser, considerando su rol como acompañante, pero aún así debió ser molesto. Él relajó la restricción, permitiéndole ser su invitada hasta el momento. Le habló mientras las distorsiones pasaban. ¿La estás escoltando? Artemisa asintió. La reina Hera expresó su preocupación por cómo sus juramentos podrían usarse en su contra. Solicitó que algunos de nosotros los escoltáramos hasta que cumplieran con sus deberes. Me ofrecí como voluntaria para Zoe. Entonces su nombre es Zoe, pensó. Veo. Artemisa, por muy cordial que fuera, seguía siendo una diosa. Le hizo un gesto a Cassandra, quien se apresuró a marcharse. Sutilmente, Ifrit la seguía de cerca, por si acaso. Ifrit se estremeció ante la mirada que le dirigió la diosa, la leve sonrisa cuando los ojos de Artemisa se entrecerraron al ver al pájaro legendario la hizo retorcerse. Su naturaleza de cazadora era evidente para él, pero aún así prestó mucha atención, por si acaso. Hefesto levantó el metal roto a su lado. Los materiales que componían la extremidad se desintegraron lentamente, rompiéndose en sus partes centrales. Era un proceso que Hefesto había llamado desmantelamiento. Separaba los objetos hasta sus materias primas básicas, aunque la forma en que lo designara como tal dependía completamente de él. Tenía algunos efectos secundarios.
Por ejemplo, el adamantino no tenía una proporción de 1 a 1, lo que requería que Hefesto reemplazara el material perdido con su esfera de realidad. Teóricamente, todos los dioses podían hacer esto. Después de todo, muchos atomizaban a sus enemigos a menudo. La diferencia radicaba en la intención del asunto. Con un pensamiento y un estallido de su magia, las partes dañadas de su extremidad rota se redujeron a sus componentes básicos. Con un pensamiento, fusionó lo que pudo, y los dos trozos de carbono y metal cayeron como unidades separadas, formando un círculo. Las materias primas se amontonaron en el suelo bajo él. Extendió la mano para cogerlas, pero Artemis las recogió rápidamente. ¿Cuál necesitas? Preguntó ella. Primero el adamantino. Después se añadirá la ceniza solidificada. Le entregó el adamantino circular, observando la ceniza solidificada con una mirada inquisitiva en la otra mano. Artemis había sido una grata sorpresa todo este tiempo. Su comportamiento era diferente al de la última vez que hablaron. Zoe, sin embargo, era lo que esperaba de los dioses. Estaba agitada, molesta y parecía a punto de estallar. Habría sido gracioso de no ser por los peligros que conllevaba. Disculpe, dijo, dirigiendo su atención a ella. Por favor, dígame qué necesita, esto es solo un momento. Fue más lento hacerlo mientras hablaba, pero crear el caparazón no fue evidentemente difícil. El metal se expandió en líneas rígidas, girando una alrededor de la otra para crear la movilidad perfecta de la extremidad en general. He venido a pagar tu misericordia, susurró. La forma en que su rostro se agrió casi hizo reír a Hefesto. Pobre chica. Miró a Artemisa, visiblemente divertido. Una vez más, resultó ser muy distinta de lo que esperaba. Puso los ojos en blanco, casi encogiéndose de hombros. ¿Acaso la diosa de la caza siempre era tan tranquila? Por otro lado, el recuerdo que Emilia tenía de la diosa era bastante extraño. ¿Quién convirtió por la fuerza a su amante en un osito de peluche? Los daños en mi casa ya fueron reparados, te lo prometo. Supongo que también se ocuparon de las demás áreas, ¿no? Artemisa asintió. El tuyo era el único que quedaba. Por supuesto, murmuró, pero lamentablemente me iré pronto. Tengo asuntos que tienen prioridad sobre esto. Precedencia, murmuró Zoe. Su mirada imperiosa se intensificó al fulminarlo con la mirada, pero se quedó atónita ante la mirada que Artemis le dirigió. Era fría, calculadora incluso. Ni siquiera yo disuadiría a Anair de cacería, afirmó Artemisa, no supongas que tu ego es más importante que eso. Su trabajo cesó al volverse hacia Artemisa. Compartieron un momento. Parecía que su dominio era mucho más extenso de lo que él creía. Una sola mirada, antes de asentir. Zoe permaneció en silencio mientras él terminaba su trabajo, creando la extremidad por completo. Alineó la nueva extremidad con su muñón ensangrentado, la abertura de metal como la otra mano. El dolor agudo fue pasajero, y pronto su pierna derecha se unió a la izquierda. Se irguió en toda su estatura, solo un poco más alto que la diosa de la caza. Zoe, sin embargo, quedó completamente empequeñecida. La pobre chica apenas le llegaba al pecho. Su ceño fruncido permaneció, pero al mirarla así, vio a una joven asustada. Disculpe la descortesía, dijo Hefesto, pero como dije, tengo asuntos pendientes. Usted busca reparar lo que ya está terminado. Así que, por favor, siéntase libre de irse a casa en paz. No tengo expectativas de usted que deban cumplirse. Ese no es el problema, frunció el ceño. Parpadeó y entonces se dio cuenta del problema. Y tu juramento, susurró, por supuesto. Una vez reparado el daño, y lo siento muchísimo. No pensé que reparar mi casa impediría que tus juramentos se cumplieran. Era un estado peligroso. Sin la realización del juramento que había hecho con sus hermanas, Zoe, en teoría, nunca se libraría de él. Hefesto no tenía el menor deseo de usarlo de ninguna forma, pero los trucos de los dioses eran vastos y astutos. Era imposible saber cómo otros lo usarían en su contra, por improbable que pareciera. Hefesto se giró y observó su casa. Usted exige que se reparen los daños en mi casa, ¿correcto? Sí, el daño del que yo y mi familia somos responsables. Hefesto señaló el suelo bajo él. Artemisa arqueó una ceja mientras le sonreía. Golpea el suelo tan fuerte como puedas, por favor. Parpadeó. Entonces lo comprendió. Se movió tan rápido que Hefesto la perdió de vista. El suelo estalló violentamente al astillarse a su alrededor. Hefesto saltó hacia arriba, su divinidad protegiendo su morada inmediata.
Los árboles circundantes estaban protegidos por las divinidades de Artemisa y Hefesto. Pero su previsión no fue perfecta, ya que el pobre establo de Cassandra quedó reducido a astillas. Afortunadamente, todavía no lo ha personalizado, pensó Hefesto. Zoe se puso manos a la obra, reparando la tierra a su alrededor. Frunció el ceño levemente, con una ligera preocupación en su frente. El trabajo era lento, tediosa y lenta. La tierra bajo sus pies estaba saturada de la divinidad de Hefesto, martillada por el poder de Artemisa, y constantemente abusada por alguna forma de interferencia. Zoe gruñó, volviéndose hacia el bosque. Varias ninfas la miraron con frialdad. Una de las más jóvenes incluso le sacó la lengua. ¿Cómo te atreves? Sus palabras nunca terminaron, porque la divinidad que había conjurado para atacarlas quedó sofocada. El olor a ceniza y fuego le inundó la nariz y se giró lentamente. Su rostro estaba tan tranquilo como siempre, pero ahora había frialdad en sus ojos. Estas ninfas son las que llaman hogar a esta isla, dijo Hefesto. Él caminó lentamente a su alrededor, su cuerpo bloqueando la visión que ella tenía de los estafadores. Sus residencias fueron destruidas por las acciones de tu padre. Si deciden obstaculizar tus esfuerzos, será una carga que deberás llevar. Hefesto miró al cielo, antes de volver a mirarla. Estás bajo mi protección, dijo. Nadie te hará daño en esta isla mientras trabajes. Si regreso y aún no has terminado, liberaré la tierra de cualquier distracción. Sinceramente, no le importaba demasiado. Sin embargo, quienes vivían en la isla tenían una opinión diferente. Su hogar estaba casi destruido, y algunos incluso necesitaron que Hefesto regenerara sus árboles para sobrevivir. Si esta pequeña exhibición era su forma de desahogar ese trauma, pues que así fuera. Él no los detendría. Esto no tenía nada que ver con la mala educación de la muchacha. Oh no, nada en absoluto. Se volvió hacia Artemisa. Gracias, pero aquí estará a salvo. Ejerció su voluntad y la tierra bajo sus pies se estremeció. Sin que él lo supiera, la alegría pura en los rostros de los espíritus de la naturaleza era amplia y genuina. Por primera vez, el sucesor de Whis había dado un paso al frente. La isla se estremeció un instante, un breve temblor del suelo. Artemisa sintió cómo la isla la presionaba, como corresponde al dominio de cualquier dios. ¿Estás cazando una presa?, sonrió. Sí. De repente, la idea le vino a la mente. Pero se inclinó ante ella. Si pudieras bendecir esta cacería, te lo agradecería mucho. No puedo permitirme perder a este hombre. Artemisa le pareció una persona honorable. Si necesitaba algo a cambio de semejante favor, que así fuera. La familia de Calíope sería vengada por completo hoy, de una forma u otra. Mi bendición, murmuró. Al principio la consideró reprensiva. Pero cuando la miró, parecía más desconcertada que cualquier otra cosa. Y Artemis finalmente levantó la mano. No hubo una sensación diferente, pero se sintió más agudo en cierto sentido. Como si algo hubiera hecho clic instintivamente. Artemis miró sus manos, luego sus hombros. ¿Eres un arquero? Parpadeó. En cierto modo. Aún no he usado mi arco. El arco de Emilia era una maravilla de ingenio estructural. Todo el conjunto era lo suficientemente fuerte como para lanzar fantasmas nobles a una velocidad increíble, incluso antes de ser elevado a un fantasma sin nombre en su muerte. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron ayudándonos a crecer más. Con la energía divina formando su estructura, el arco mismo era aún más resistente. Comparado con los arcos antiguos, el arco negro de Festo sería una vista desconcertante. Después de todo, la maldita cosa era casi tan alta como él, con 180 centímetros, 5,9 pies. No era la construcción más grande de la historia de la humanidad. El arco Yumi se lo llevaba. Sin embargo, su elegante apariencia y su peso imposible eran otra historia. Artemisa le sonrió admitiendo su reverencia. Ofréceme tu presa y bendeciré esta cacería. Mi presa es un hombre, afirmó Hefesto. Oh. Artemisa sonrió. Entonces tendremos que usar otra bestia. Frunció el ceño. Era obvio que esa era su intención desde el principio. Que un dios ejerciera su dominio era una rareza para cualquier deidad. No sabía qué consecuencias tendría esto, pero la necesidad de cazar a este hombre era mayor que nunca.
Trato hecho, dijo Hefesto, mientras la bestia sea un peligro para los demás, cazaré lo que pidas. Artemisa se quedó quieta por un momento. No había ninguna sensación de hostilidad hacia ella, pero innegablemente había una pregunta. Habla claro. O más bien una petición. No mataré a ningún animal sin sentido simplemente para apaciguar a otros, afirmó Hefesto, lucharé con cualquier bestia que me pidas, pero solo si es necesario matarla. Este era un sentimiento que compartía con Emilia en vida. Una cosa era cazar a alguien para alimentarse o proteger a otros. Otra muy distinta era matar algo simplemente por diversión. Afortunadamente, Artemisa parecía compartir esa opinión. Era fácil para los mortales olvidar que ella era, además de cazadora, una señora de la naturaleza. Una condición bastante fácil. Ella extendió la mano y él la estrechó. Era una forma de negociar más occidental de lo que creía, pero podía seguir la forma en que su divinidad se arremolinaba en torno a la de ella, invocando los poderes más antiguos para unirlos a sus palabras. Era extraño. Se sentía tan poderoso pero vacío. Como un sistema sin supervisión. En cuanto su acuerdo terminó, Hefesto se puso manos a la obra. Sabía a dónde ir, un pequeño gato de Hades que le ayudaría a llegar a la isla. Además, dicha isla albergaba a Dioniso. Ocultar sus intenciones, como había hecho con Poseidón, ya no era necesario. Quienquiera que lo hubiera hecho sabía lo que hacía o desconocía su investigación. Cualquier resultado dejaba un rastro, pero uno que podría enconarse y disiparse si no se lo tocaba. Saltó tan lejos como pudo, con sus extremidades metálicas crujiendo por el esfuerzo. Le tomó varios saltos normales atravesar la mayor parte de su hogar, adentrándose en la playa, lejos de los demás. No visitaba mucho esa parte de la isla, así que no le sorprendieron las miradas desconcertadas de los espíritus locales. Un pequeño bote apareció frente a él, con una turbina metálica firmemente incrustada en la popa. Se asentaba sobre el armazón como un motor moderno, pero sin los avances mecánicos. Un rápido movimiento de su pie y el bote fue lanzado a las aguas, y él aterrizó en el agua. Cerró los ojos y sintió que sus sentidos se expandían. Era más fácil que nunca, algo que atribuyó a la inclusión de Artemisa. Usando la vista, movió el bote ligeramente. No era una embarcación grande, ni mucho menos, era más un bote de remos que otra cosa. La turbina era la única parte extraña, pero demostró su valía al instante. Desde la parte posterior de sus extremidades, el metal crujió al abrirse. Como pétalos de flor desprendiéndose del capullo, el interior hueco se encendió en un espectáculo de brillantes llamas anaranjadas. El torrente salvaje se abalanzó sobre la turbina, impulsando el barco a velocidades imposibles. Atravesó las olas, reforzando esta pequeña embarcación para resistir la alta mar. Es una forma bastante interesante de cruzar las aguas de Poseidón, ¿no? Abrió los ojos de golpe y miró directamente a Artemisa, sentada al final del bote. Ella rió entre dientes al ver su expresión de asombro. ¿No creías que me perdería esta cacería? ¿Un dios que participa activamente en mis dominios por primera vez? Estoy más sorprendido de no poder sentirte, pensó Hefesto. Hermes era el señor de los ladrones, el padre del sigilo. Sin embargo, Artemisa era un completo vacío. De alguna manera, se había desvanecido de cualquier medio concebible de detección. De no ser por su vista, ni siquiera sabría que estaba allí. Si Hermes poseía una habilidad similar, entonces ambos eran posiblemente los más peligrosos de los olímpicos cuando no estaban atados. El cabello de Artemisa ondeaba alborotado al cerrar los ojos. El aroma del océano siempre le traía cierta alegría, aunque podía prescindir del gobernante de dichos mares. No entendía del todo por qué sentía tanta aversión por su tío. En muchos sentidos, era cálido y acogedor. Quizás era el acuerdo que tenía con su esposa lo que la molestaba, o quizás algo más profundo. Aún no lo sabía con certeza. En muchos sentidos, esa era la razón por la que pasaba tiempo con Hefesto en ese momento. Él también era una rareza, aunque por razones diferentes. Zeus era su padre, y aunque ella se sentía un poco incómoda con él, en definitiva era alguien a quien amaba profundamente. Su hermano Apolo era molesto. Muchísimo. Ares era Ares. No podía interpretarlo, pero no le hacía falta. Detestaba el salvaje júbilo que le proporcionaba dañar a sus enemigos, masacrando con el único propósito de masacrar. Sin embargo, era un dios al que podía respetar por las demás responsabilidades que asumía sin cuestionarlas. Demeter, Hestia e incluso Dioniso sufrían el mismo dilema.
Eran aburridos. Atenea había demostrado ser una hermana brillante, aunque a veces extrañamente vacía. Si no supiera más, asumiría que Atenea no albergaba ninguna emoción con lo estoica y fría que era. Sin embargo, Hefesto era diferente. Era y tranquilo. No había fricción con él. Se sentía innatural. Agradable. Había hablado con su madre sobre esto apenas un día antes, cuando lo vio intervenir con Perséfone. Ella hizo una ligera mueca al recordar ese momento embarazoso. ¿No te gusta, verdad, querida? Porque eso se parece mucho a ti. Desterró el recuerdo. Aún no entendía esa obsesión por los placeres carnales que tenía toda su familia. La forma en que Apolo se perdía en la belleza de Afrodita y sus musas era estúpida y, sinceramente, un poco repugnante. Esto era algo más, un consuelo que solo había encontrado en unos pocos. Lo había perdido con Apolo al envejecer, lo había recuperado con Atenea, y ahora esperaba haberlo encontrado en él. Un amigo. Su deseo de cazar era intenso, centrado en la necesidad de recopilar información y aprender más. Era inquietantemente similar a lo que Atenea le había pedido. Descubrir qué impedía a Hefesto entrar al Olimpo. Ella le dijo directamente a su hermano más nuevo que no le importaba, pero que la mantendría informada si descubría algo. Muchos objetivos y una flecha, como le gustaba pensar. La mejor manera de cazar. ¿Quieres seguirme? Lo haré, sonrió Artemis. Aunque los vientos agitaban su largo cabello alrededor de su rostro, ella aún así se tomó el tiempo para mirarlo. ¿Eso es un problema, primo? Se encogió de hombros. No del todo. Mientras no interfieras, me da igual. Es que estoy más confundido que otra cosa. Me aburro, Hefesto, y nada más. Además, Atenea quiere saber más de lo que te mantiene ocupado desde el Olimpo. Miró a su alrededor, entrecerrando los ojos hacia el cielo. Los nombres tienen poder, afirmó. Ella se burló. ¿No has aprendido a anular eso? Ah. Era la última de las diosas. Su relación con la reina era retorcida. En muchos sentidos, Artemisa admiraba a Hera. Su forma de gobernar, por así decirlo, le resultaba admirable. Sin importar el enemigo o adversario político al que se enfrentara su reino, Hera era una defensora inquebrantable. Su habilidad política había reducido las fuerzas de los dioses menores a meros balbuceos. Cualquier autoridad que hubieran tenido con la democracia original de su padre, se había reducido a un montón de escombros humeantes. La idea de aplastar a tus enemigos tan completamente hasta el punto de que te sometieran, admitía, calmaba una picazón particular en Artemisa. Detestaba la forma en que algunos dioses masculinos hacían alarde de su poder. Como si solo el género dictara su posición. Era patético. Ver a Hera reduciéndolos a la nada era una sensación catártica. Sin embargo, allí, ante ella, se encontraba la prueba de que su reina no era perfecta. Como diosa de los partos y autoproclamada protectora de los niños, una parte de Artemisa se enfurecía ante las acciones de su reina, al igual que otras partes de ella las veneraban. Por eso evitaba a Hera tanto como podía, a pesar de ser tan acogedora como una mujer de su posición podía serlo. ¿Existen entonces medios para debilitar los nombres? Afirmó Hefesto. No es tanto una forma de debilitar su voz, sino más bien una forma de asegurar que nunca se les escuche. Es y complejo. Estoy dispuesto a enseñarte, si estás dispuesto a pagar. En muchos sentidos, eso lo hizo aún más reconfortante para Hefesto. Le preocuparía que Artemisa quisiera esta transacción sin nada a cambio. Su viaje duró solo unos instantes, pero pronto aterrizó a pocos metros de la costa de Naxos. El hogar de Dioniso era penetrante, como mínimo. No olía mal, al contrario. Pero era un aroma dulce y seductor que desconcertó sobremanera a Hefesto. Pulsó su poder con claridad, esperando una respuesta. Artemisa no tardó en hacer lo mismo. Un instante bastó para que se oyera una respuesta. Las vides crecían en la orilla misma de la costa mientras el mismísimo dios del vino se adelantaba. Tenía el porte de un hombre ebrio, pero parecía aún más agudo por ello. Salió a trompicones de entre los viñedos, exhibiendo un cuerpo por el que la mayoría de los hombres matarían. Masculino, pero no corpulento. Hermoso, más que imponente. Su rostro estaba limpio de barba incipiente y su cabello brillaba con un púrpura intenso, como las uvas que tanto veneraba. En su mano sostenía una copa inagotable y sus ojos brillaban con la alegría de las fiestas que tanto celebraba. Primos, bienvenidos. Se volvió hacia Artemisa.
No te esperaba hoy, hermana, ni tampoco a ti, Hefesto. Se rió al entrar en sus dominios. Artemisa se preparó, pero se sorprendió al ser apartada cortésmente para dejar paso a Hefesto. El dios del fuego parpadeó mientras Dioniso lo observaba de arriba abajo. Era bastante más alto que el otro dios, empequeñeciéndolo con facilidad. Siendo sinceros, se sintió un poco desconcertado. Dioniso siempre había estado dormido la mayor parte del tiempo, o al menos con resaca. Este era el Hefesto más animado que jamás había visto. De repente, el dios se acercó a él y le rodeó la cintura con su brazo. Qué bueno verte, hombre. Afirmó. Lo has pasado genial desde que te uniste al Olimpo. El hombre afeminado se mordió el labio pero rápidamente se separó ante la visible incomodidad de Hefesto. Bienvenidos a la tierra de la fiesta. Los humanos no suelen unirse a las festividades, pero se unen cuando yo los dejo. Hoy es un día así que, por favor, tengan cuidado con ellos. Él sonrió, brillante y alegre. Las fiestas siempre son mejores con ellos. ¿Te unes? Si quieres que tu nombre se conozca entre la gente común, esta es la mejor manera de hacerlo. Hefesto se aclaró la garganta. No quiero unirme. Estoy aquí para encontrar a alguien. A un hombre, de hecho. Pedía permiso para localizarlo, ya que supe que fue visto por última vez aquí, en su morada. El dios del vino se desinfló. Vamos, siempre es trabajo contigo. Creía que por fin habías venido a relajarte, a tomar algo, a echar un polvo o algo así. Él se rió un poco. Puedo ayudar con los tres. Hefesto parpadeó. Que le coquetearan era algo con lo que Emilia no tenía experiencia, pues el hombre simplemente lo ignoró. Hefesto no tuvo ninguna experiencia similar. Así que era lógico que no tuviera ni idea de cómo responder a algo así. Calíope era tan fácil. Esto no tanto. Aunque probablemente se debía a que, para empezar, no sentía esos deseos por el hombre que tenía delante. O los hombres en general. Estoy bien, dijo Hefesto cortésmente. No estoy, bueno, es decir. De hecho, se volvió hacia Artemisa, esperando algo. En cambio, vio cómo sonreía y contenía la risa. La repentina risa de Dioniso solo aumentó su vergüenza. Esto es nuevo, pensó. ¿Qué pasa? Preguntó una voz ronca, llena de humo y deseo. ¿Tan difícil te resulta? ¿Puedo ponértelo difícil? Hefesto casi se sonrojó un poco ante eso, completamente sorprendido por la voz repentina. Oh, murmuró Acheron. Esto parece divertido. ¿Te lo imaginas? ¿Nosotros cinco y solo tú, el pequeñito? HMPH. El repentino chillido apagó la diversión de estos espíritus. Por primera vez, Hefesto agradeció la timidez de Lete. Va, maldita sea, siempre arruinas la mierda. Los ignoró, aunque se aseguró de que Styx siguiera conectado. Algo por lo que ella le agradeció en silencio. Estaba silenciosa y distante. Si se arriesgaba a adivinar, estaba ausente de su esfera de realidad. Así que realmente lo hace, ¿eh? Murmuró Dioniso. Siempre asumí que estaban mintiendo, murmuró Artemisa. Dirigió su atención a sus parientes. Llamarlos primos era acertado, pero parecían más hermanos que cualquier otra cosa. Disculpas, me distraje. Puedo verlo, lo sabemos. Al parecer, esto era más conocido de lo que le hubiera gustado. ¿Tenía algún problema? Entonces, ¿estás buscando a un hombre? ¿Tienes algún nombre? Sí. Su nombre es Reimos. A diferencia de él mismo, Dioniso era un dios en su totalidad, debería saber la ubicación del hombre y probablemente. Hefesto no estaba del todo seguro de sus orígenes. En el mundo de Emilia, el dios que lo precedía nació de una mujer mortal. En muchos sentidos, el dios solo había nacido después de Hefesto en tales historias. Era un dios completo, de eso no cabía duda, ya que su rostro no reflejaba tensión al acceder a las múltiples perspectivas de su conciencia. Fue interesante observar las ligeras distorsiones de Dioniso que le nublaban la vista. No había ningún cuerpo visible ni entidades clonadas. Sin embargo, podía sentir cómo sus ojos escrutaban la isla. Ah. Ese. El dios hizo pucheros mientras Hefesto se animó. ¿Sabes de él? Oh, claro. Ese hombre se atreve a recluirse en la isla de la juerga. Eso solo me llamó la atención. Evita por completo a mi gente. Además, es un ladrón. Aunque es tuyo para que hagas con él lo que necesites. ¿Qué?
Está envuelto en una especie de misterio. No para mí, pero sí para los demás habitantes de esta isla. Hay algo extraño en él que me resulta familiar, pero no logro ubicarlo. Él sonrió, haciendo que Hefesto se tensara ligeramente. Bueno. Puedo dirigir, si quieres. ¿Qué deseas? Bueno, mi símbolo para empezar. Ah, y debes asistir a mi festival. Parpadeó. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Sonrió el señor de la locura. Había un brillo extraño en sus ojos. Solo entonces Hefesto intentó estudiarlos con atención. Los colores arremolinados cambiaron de tonos uvas a un vibrante rojo oscuro. Había alegría mezclada con la sensación caótica. Se estremeció al sentir la locura de Dioniso invadirlo levemente. Fue un pinchazo leve, pero se sintió igual. Alegre quizás, pero veneno de todos modos. Vuestros y festividades, dijo arrastrando las palabras, ¿qué esperáis de mí? Dioniso se encogió de hombros. Tranquilos. Beban. Déjenme animarlos un poco. Hay mucha gente preguntándose quién es el 12º atleta olímpico. Parpadeó. ¿Les importa eso? ¿Por qué iban a saberlo? La gente que vivía en su isla ni siquiera sabía que él era un olímpico y no. ¿Vives debajo de una roca o algo así? Murmuró Dioniso. Colocó una mano delicada sobre su cintura, y su cabello se envolvió hermosamente alrededor de su figura. Lo que antes había sido corto y rapado alrededor de su cráneo, ahora le rodeaba los hombros y le cubría ligeramente los ojos. Zeus lo anunció al mundo. Bueno, los mortales no suelen oír esas cosas, pero las ninfas y los sátiros sí, y hablan entre ellos. Además, Atlas era un imbécil, así que la gente lleva tiempo celebrando su derrota. Como si necesitaras una excusa para tu libertinaje, gruñó Artemis. Oye, yo no obligo a nadie a hacer nada, sonrió. Eso es mentira. Se interpuso entre ellos, aunque detestaba el brillo cómplice en los ojos del dios de la locura. Un conflicto aquí no resuelve nada. Bien, iré a tu festival. La sonrisa se estiró demasiado para ser humana. Para ser justos, solo quería entregar el símbolo de poder al dios de la locura cuanto antes. Era más eficiente para un lugar al que no tenía muchas ganas de regresar. Fantástico. Esto será una delicia. Nos vemos en cuanto termines, primo. El dios del vino se quedó quieto mientras se giraban, con otra sonrisa burlona creciendo. Hagámoslo un poco más picante, conviérteme en ese símbolo durante la fiesta. Su primer instinto fue rechazarlo. Era una estupidez, no, casi una idiotez. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre ello, Hefesto se encontró reevaluando un poco a Dioniso. Este es su reino, pensó, y un festival así estaría saturado de la fuente misma de sus dominios. Esto podría ser más una bendición que un obstáculo. La cadencia familiar de Styx resonó en su mente, aunque era distante. Cuidado, Dioniso es conocido por sus trucos. Es mayormente un dios pasivo. Incluso bondadoso, como lo describirían los mortales, pero es conocido por arrastrar sus espinas sobre los demás para su propio disfrute. Tendré cuidado, respondió. Él asintió, haciendo pasar su correspondencia mental por una reflexión. Muy bien. Lo intentaré. Pero si me distrae demasiado, me iré a terminar mi trabajo en otro lugar. El dios se dispersó sin hacer ruido, pero dejó un rastro de enredaderas a su paso, adentrándolo en la isla. Artemisa, indignada, se volvió hacia él. ¿Estabas de acuerdo? Se encogió de hombros. Es más fácil simplemente aceptar. Además, nunca me dijo cuánto tiempo quedarme. Ella parpadeó, antes de que una pequeña sonrisa creciera. Ahora veo por qué Atenea quería hablar contigo. Parpadeó. Tenía pensado preguntarte, ¿sabes por qué está tan obsesionada con hablar conmigo? Detestó el encogimiento de hombros que recibió como respuesta. Lo hizo sentir incómodo. Es aguda. Inquietantemente aguda. Pero, hay algo raro en ella. Me gusta, pero sé que molestó a Ares y Apolo. No habla mucho con nadie aparte de mí y la tía Hestia. Quizás busca lo mismo que yo. Eso sería un amigo. Parpadeó. ¿Realmente? Ella le dirigió una mirada vacía. Sé que no conoces tan bien nuestro, digamos, círculo social. Así que dime, primo, con tu pequeña incursión en nuestra política. ¿Llamarías aliado a alguien de nosotros? Que sepas que lo sabré si dices una verdad a medias. Sus ojos brillaban con un misterioso tono plateado.
Los dioses gemelos eran proféticos de distintas maneras. No sorprendería a Hefesto que Artemisa compartiera algo de los poderes proféticos de su hermano. Revelar lo que faltaba en una declaración sería pan comido en ese caso. Preguntaré de nuevo, dijo ella lentamente, ¿hay alguien entre nosotros a quien puedas llamar aliado? No. Fue inmediato y sincero. Me dolió un poco, siendo sincero. Después de todo, Hestia había sido un gran apoyo hasta ahora, pero era un apoyo limitado. Una persona a la que no se podía recurrir para proteger a nadie, salvo excepciones obvias en su situación. Era amigable, sin duda, pero no era una aliada. Artemisa sonrió y abrió sus colmillos. Bien. Lo has sentido igual que yo. Somos una manada de lobos, Hefesto, todos rondando al mismo alfa que es Zeus. Asintió. Zeus era y una figura sorprendentemente carismática, pero estaba dispuesto a enfrentarse a él si era necesario. Dudaba que sobreviviera a la batalla, pero eso era irrelevante. No volvería a servir a nadie a regañadientes. ¿Alguna vez? El fragmento de autoridad que le habían otorgado era en gran medida autónomo. Si dependía de la voluntad de otros, como Zeus, decir que armaría un alboroto sería quedarse corto. Aún así, obedeció hasta donde quiso. Hefesto se estremeció un poco, preguntándose cuál sería el resultado de desobedecer una orden que no le gustaba. Lo mejor es reforzar las defensas en casa lo antes posible, pensó. Artemisa, sumida en sus pensamientos, se acercó a él. Sus ojos reflejaban peso, seriedad. Encontrar amigos de verdad es difícil. Has demostrado ser fiel a tu palabra, igual que mi padre. Abierto e indiferente a lo que ven los demás. Un claro ejemplo. El gesto hacia sus piernas hizo levantar una ceja. No te importa si ven semejante deformidad, dijo encogiéndose de hombros. Sus opiniones sobre ti son irrelevantes. Vive como te plazca, lo respeto. Lo que hiciste por Perséfone y Deméter solo consolidó mis opiniones anteriores. Ignoró su grosería la primera vez que se conocieron. Prefería esa actitud, siendo honesto. Es una amistad que me preocupa poco, admitió, aunque seré honesto contigo, como tú lo eres conmigo. Si no estoy de acuerdo contigo, no me acobardaré a compartir tus mismas opiniones. Si puedes respetar eso, tienes mi amistad. Mi confianza, en cambio, hay que ganársela. ¿Te gusta el respeto? Sonrió ella. Su sonrisa se ensanchó al igual que la de él. Él extendió la mano y ella la estrechó. Su agarre era fuerte, aunque él era más fuerte. Sin embargo, solo un necio creería que la fuerza es el único indicador de letalidad. Ella parecía humana en su apariencia, una hermosa humana, pero él sabía que todo su cuerpo estaba grabado en un depredador sin igual. Ven, tienes presas que cazar. Aunque prescindiremos de esto. Con un chasquido, las vides que conducían a su presa se convirtieron en pétalos. Este es un primo de caza, muéstrame lo que puedes hacer. Cerró los ojos por un momento. Su presa era un hombre sencillo. No excesivamente alto, de un promedio de 1,70 m. Cabello castaño, piel bronceada y ojos igualmente castaños. Tenía un carácter sombrío, aunque lo compensaba la amplia sonrisa que le había visto. Era nervudo, con las manos callosas por el trabajo agrícola. En definitiva, un hombre normal y corriente. Un hombre humano promedio. Un hombre promedio que no debería haber podido escapar de las docenas y docenas de criaturas quiméricas con las que se había topado todos esos meses atrás. Las respuestas se obtendrían hoy, de una forma u otra. Partió. Corriendo a toda velocidad, era casi un borrón para el humano promedio. Sin embargo, Artemisa corría a su lado con ligereza, como si solo estuviera trotando. Demonios, probablemente era un paseo para ella. Cruzar la distancia de la isla fue bastante fácil, ya que la topografía actual de Daxmos era bastante plana, en comparación con la región más montañosa de Lemnos. En muchos sentidos, Daxos era menos una isla y más un fragmento fragmentado de Tebas, el verdadero lugar de nacimiento de Dioniso. Podía sentir cómo esta isla estaba dividida, cómo la divinidad saturaba el poder de Dioniso en un espacio más pequeño. Aquí, el dios griego podía disfrutar de mayores libertades, por limitadas que fueran. Como una playa privada, si una tuviera el tamaño de una isla. No había ningún olor que seguir, bueno, no uno tradicional. Quizás Artemisa aún lo llamaría trampa, pero no le costó mucho reforzar su olfato. Fue más fácil de lo esperado y el aroma a uva se concentró en el camino de la divinidad de Dioniso.
Probablemente por eso el aroma aún persistía. Era demasiado tarde antes de que Artemisa se diera cuenta. Frunció el ceño levemente, murmurando algo sobre no pasarlo por alto la próxima vez. Cruzando llanuras y prados abiertos, Hefesto llegó a una aldea bastante pequeña. La gente era bastante amable, aunque lo miraban con desconcierto. Artemisa había desaparecido de la vista en cuanto uno de los granjeros se acercó a ellos. Hola, viajero. ¿Puedo ayudarte? El hombre apretaba con fuerza los búsels. No usaba herramientas, pues la idea de usarlas aún no estaba muy extendida. La agricultura estaba apenas en sus etapas más rudimentarias. Lo que empeoraba las cosas cuando los asaltantes y ladrones se llevaban lo poco que podían cultivar. Hola señor, asintió. El pobre hombre tragó saliva con dificultad, cada vez más incómodo al acercarse. Fue sorprendente para el hombre humano. Cabello color sangre, ojos dorados, por no mencionar la imponente musculatura del dios que tenía ante él. Si este fuera un hombre humano, el pobre granjero diría que es una mierda. Estoy buscando a un hombre llamado Deimos. Sin quererlo, el granjero frunció el ceño profundamente. ¿Qué quieres con ese ladrón mentiroso? Retribución, afirmó con frialdad. El granjero parpadeó y esbozó una sonrisa torcida. Tenía los dientes ligeramente amarillos mientras señalaba hacia las colinas que se extendían a las afueras de la zona este de su aldea. Ningún holgazán se esconde en esas colinas. Viene aquí acechando de noche, llevándose la fruta de nuestros árboles y de la tierra. Se lleva lo suficiente para llenar una cesta a la vez. Dejó a una vecina y a sus hijos muriendo de hambre por su culpa. Hefesto sabía que Deimos era un ladrón, aunque dudaba que el hombre que tenía delante fuera completamente sincero respecto a las consecuencias. La aldea que veía nadaba en las riquezas de la tierra. Si un vecino se moría de hambre con ese gran bulto a lo lejos, entonces era un idiota. No necesito una invención para asegurarme de cazar a este hombre. Te aconsejo que no vuelvas a mentirles a los dioses. Probablemente te derrumbarías por el esfuerzo. El hombre palideció ligeramente y asintió levemente. Yo y claro, señor. Está en las colinas. No se sentía del todo cómodo exhibiendo nada, pero la idea de simplemente caminar por el pueblo le resultaba agobiante. Pasó corriendo junto al mortal e intentó moverse lo más rápido posible sin llamar demasiado la atención. Era un detalle insignificante recorrer el perímetro del pueblo a su velocidad, aunque sus piernas crujieron levemente por la presión. Dio un ligero salto sobre una pequeña colina, cubierta de hierba irregular. La tierra a su alrededor estaba ligeramente removida, como si fuera una gracia fresca. Era un lugar extraño para uno, justo en las afueras de este sendero de madera. Para ser un ladrón, Deimos había dejado un rastro bastante evidente. Un ladrón de poca monta, pues. Lo suficiente como para ser molesto, pero no necesariamente una espina que sacar, que no mereciera la pena perseguir. Sintió un calor en el pecho al pensar en estar tan cerca. Cerró los ojos y respiró hondo. El vapor le salía de la boca mientras contemplaba el sendero boscoso. Era un bosque ralo, no demasiado denso. Podía ver entre los árboles y las ondulantes colinas. Desde el sendero, un par de huellas descoloridas estaban incrustadas en la tierra, salpicadas de terrones de arcilla. Un pie llevaba una sandalía, el otro descalzo. Saltó al árbol, gruñendo al crujir bajo su peso. Volvió a saltar hacia abajo, mirando fijamente sus extremidades metálicas. Nota para mí, pensó Hefesto. Encontrar un material más y apropiado. Se sentía tan ingrávido que era fácil pasar por alto que sus extremidades eran mucho más pesadas de lo que parecían. Esperaba mirar desde arriba, pues el follaje de algunos árboles era lo suficientemente denso como para ocultarlo. Sin embargo, ¿era necesario? Acechaba por el bosque, con cuidado de no precipitarse, pero la idea persistía. Estaba siendo cauteloso, sigiloso, pero el hombre que tenía delante era completamente humano. Incluso débil, a juzgar por la forma en que las huellas se arrastraban unas sobre otras. La imagen que Hades había compartido del hombre mostraba a alguien falto de alimento y nutrición, de extremidades flacuchas, consumiéndose poco a poco. Entrecerró los ojos al observar los tocones que lo rodeaban. Era un árbol raro aquí y allá. Ninguno de ellos era de naturaleza divina, por suerte, pero era una señal. Al otro lado de otra colina, y lo vio. La pequeña choza, apenas ensamblada. Sin embargo, a pesar de la casa descuidada, había árboles y rocas que creaban un círculo perfecto a su alrededor.
Los sigilos brillaban con fuerza tanto en los árboles como en la piedra. Se le erizó el pelo y sintió como si sus ojos quemaran las runas que vio grabadas en las piedras alrededor de su propiedad. Se practicaban, aunque se usaban inapropiadamente. Una muestra de experiencia. Sin embargo, el resto de la casa carecía de este sentido de destreza y unidad. Fragmentos de madera desechados. Algunos estaban rotos, no eran lo suficientemente gruesos para soportar peso, otros estaban mal cortados. El intento de un hombre pobre de imitar una habilidad que aún no dominaban. Se agachó, boca abajo. Un destello de luz azul y una capucha verde clara le envolvieron la cabeza. Un pequeño camuflaje lo ocultó por un momento. Artemis estaba a su lado. Su presencia se había borrado por completo, incluso para su vista. Pero podía sentirla. Conjuró su arco a un lado, ignorando la sensación de que ella se alejaba de él. Un crujido proveniente de la puerta destartalada y vio al hombre. Aumentó la vista, enfocando por completo su aspecto desaliñado. Allí estaba. La vida era dura para él, sin duda. Pero se respiraba calma. No tenía ojeras, una leve sonrisa en el rostro. Todo parecía encajar con la imagen de un ermitaño satisfecho. Observó un rato más, aunque al principio no supo qué. Quizás una excusa. Una razón para evitarlo, lo que anhelaba. Lo que esta emoción salvaje le revolvía el estómago. Una razón para reprimirla como tantas veces antes. Con Hera era y complicado. Podía reprimirla, ignorarla, incluso manipularla según fuera necesario. Pero esta persona invocó la misma oscuridad que lo sumió al crear el trono de la reina celestial. La mancha familiar que cerró su corazón, que concentró su ira, que hizo que la vida valiera la pena en los momentos de su construcción. Eso hizo que valiera la pena el aislamiento. Cuando Eli se convirtió en lo que era ahora, esa oscuridad fue suprimida. Ignorada. ¿Tenía miedo? Las manos de Hefesto temblaban mientras un pensamiento le rondaba la mente. Era miedo. No a la batalla ni a la muerte. No, miedo a no ser mejor que los dioses con los que se comparaba. A que su hipocresía era mucho más profunda de lo que jamás quiso admitir. Que era tan monstruo como la diosa a su lado. Un destello de luz, un collar familiar. Sin embargo, el collar no pertenecía a Agnes, sino a la esposa de Adamantius. Las frágiles restricciones finalmente cedieron y se transformaron en una garantía de acero. Hefesto se puso de pie. Quizás era un monstruo por esto, por lo que estaba a punto de hacer. Sin embargo, si eso era lo que tenía que ser, entonces así sea. Host. Aria oscura, su rostro se calmó, adoptando una mirada distante, una mano extendida. En su agarre, había surgido un nuevo fantasma noble. Uno que Emilia nunca había usado en vida. Era un fantasma sin nombre. Una larga pica que perteneció a un torturador bajo el mando de Vlad el Empalador. Uno de los muchos soldados sin nombre que enriquecieron la leyenda de Drácula. No era un arma potente, apenas de rango en cuanto a fuerza. Sin embargo, poseía una habilidad particular. La pica se retorció, adquiriendo la forma de un clavo. Levantó el arco, a 1 kilómetro del hombre. Tiró con todas sus fuerzas. El arco crujió con fuerza, casi crujiendo por la fuerza que poseía. Reforzó el arco. Las grietas brillaron con un azul etéreo. Sus brazos se quebraron, escupiendo llamas en su furia silenciosa. Una inspiración, el mundo en silencio. Solo estaban él y el hombre. Todo lo demás se desvaneció. Sintió una mano en el hombro, un ligero ajuste hacia la izquierda, casi imperceptible. Su figura, más alta, distorsionaba apenas la legendaria precisión de Emilia. El calor de la mano desapareció, sin dejar nada más que la fría certeza. La flecha voló. Gracias. Directo al pecho del hombre. La fuerza fue tan fuerte que la pica le atravesó el pecho como papel, clavándose en el suelo. El hombre cayó hacia atrás sobre la pica, clavándosele directamente en el riñón. Hefesto se lanzó hacia adelante, ignorando el crujido de sus extremidades. Deimos lo miró fijamente, con los ojos abiertos de par en par mientras la sangre brotaba de su boca. El agujero en su pecho era el doble del tamaño de un puño, arrancándole el corazón por completo. Debería haber muerto. Aún así, persistió. No era inmortal, pero tampoco moría. Sufría a manos del noble fantasma que lo había alcanzado. Artemisa, y tengo un último favor que pedirte, susurró. Ella levantó una ceja y apareció ante él. Asegúrate de que no me molesten.
Hay fuerzas en juego aquí que preferiría que no interfirieran. Antes de que preguntes, no es ningún olímpico. Obviamente, tenía preguntas. Sin embargo, demostró ser diferente a lo que él conocía, con una expresión directa en el rostro. Su forma se dividió en innumerables aves de diferentes especies, todas con el mismo brillo plateado. Volaban a su alrededor, vigilando atentamente, como él les había pedido. Lo pagaría más tarde. Que ella lo pidiera o no era irrelevante. Había hecho suficiente para justificar que él le pagara a su manera. Una espada quizás, un arma que pudiera llamar suya para el combate cuerpo a cuerpo. Se movió y se arrodilló junto al hombre que jadeaba. Hola Deimos. Tetu expulsó más sangre, contemplando la abundante cantidad. Su figura palidecía, pero aún seguía atado a ella. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando a Hefesto. Es una herramienta peculiar, admitió. Tiene el poder de atar un espíritu a su cuerpo, asegurándose de que sienta cada pizca de dolor mientras su cuerpo muere lentamente. Con el tiempo, no quedarán estímulos para que tu cuerpo te ate. Agarró al hombre por el cabello. Terminaré mucho antes. No te escapaste. Te dejaron ir. Intentó discutir, pero Hefesto echó la cabeza hacia atrás, dejando al descubierto el cuello mientras lo miraba fijamente. Agarró el collar que había robado y se lo arrebató a Deimos. No me mientas, gruñó. La pura perversión era repugnante. El hombre que tenía delante se había enamorado de Agnes en el más bajo de los sentidos. Un sociópata narcisista que cortejó a la familia más adinerada del pueblo. La forma en que la miraba con lujuria, miraba fijamente a Calliope y, peor aún, se deleitaba con la vista de Yenna. La recordaba, la esposa de Adamantius. Abundante en cuerpo y espíritu. Era una mujer tranquila, piadosa de su esposo y su hijo. El collar que llevaba era un diseño de Adamantius. Aunque tosco, era una brillante y hermosa representación de su compromiso con ella. Lo vio todo. El amor y la felicidad que compartían. Los momentos que no debería haber visto, y los momentos del comportamiento de este hombre. La forma en que se deslizaba hacia ella, involucrándose constantemente en su presencia. Lo que presenció como el hombre era demasiado cercano para que Calliope o ella misma se sintieran cómodas. Era un hombre ingenioso, hábil con sus palabras. Nunca demasiado autoritario, nunca demasiado descarado. Lo justo para sospechar de él de vez en cuando. Pero era más que eso. Este hombre, sabía magia. Este hombre, sabía de las quimeras. Este hombre le había quitado el collar al cadáver de Yenna después de que él y después de que él. Hefesto no pudo contenerlo más. Su mano se encendió, haciendo estallar el cabello de Deimos en llamas que le arrancaron la piel. El hombre gimió de dolor, y sus llantos resonaron por toda la casa. Dime quién te dejó ir, susurró. Los mismos encantamientos que ataban al cíclope rodeaban su lengua. La garganta del humano incluso se expandió un poco para cortarle el aire. La expresión tranquila de Hefesto comenzó a marchitarse en una ira de disgusto, con la mirada clavada en el hombre. ¿Cómo pudo haber pasado esto por alto? No tenía sentido. Lo sacudió con fuerza mientras más detalles de su historia se filtraban en su mente. Pedazo de porquería repugnante. No te los merecías. Su mano agarró el costado del rostro del hombre y unas líneas doradas se abrieron paso a través del cráneo ardiente del hombre. Sé que no puedes pronunciar ni una palabra. La divinidad se deslizó lentamente desde su cuerpo, entrando en el humano convulsionado debajo de su mano. El dios que te ató lo hizo con tanto esmero. Dudo que cualquier objeto que vea contenga algún indicio de quiénes eran. Las líneas se extendieron por la cabeza del hombre, superponiéndose a sus ojos mientras éste sufría espasmos de dolor. Odio esto, susurró Hefesto, nadie debería sufrir esto. Sus dedos se clavaron en el cráneo del hombre y su análisis estructural devastó cada célula que pudo atrapar en sus manos. Pero para ti, a ti te dejaré sufrir. Recuerda esto cuando finalmente llegues al reino de Hades. La historia del cuerpo del hombre fluyó a su mente. La flecha cumplió su función, manteniendo el espíritu atado a la carne torturada. Sus ojos brillaron mientras más y más imágenes fluían por su mente. Los impulsos enfermizos, los actos repugnantes, las tumbas saqueadas. La magia aprendida. El velo que había cubierto al hombre hasta ahora. Fragmentos de verdad ocultos en décadas de recuerdos, casi todos inútiles. Hasta que finalmente, un rostro. Un nombre.
Deimos chilló y su voz se convirtió en un terror infernal, antes de que su cabeza estallara con un chapoteo húmedo. Hefesto estaba ensangrentado. Las manchas burbujeaban mientras la sangre en su cuerpo se evaporaba por el calor. La hierba a su alrededor se convirtió en cenizas, los árboles comenzaron a humear. Un respiro para contenerlo. La naturaleza no tenía por qué sufrir solo porque él estuviera enojado. Dicho esto, Hefesto redujo el cuerpo a cenizas mientras permanecía de pie. La oleada de divinidad de Artemisa se dispersó, y las innumerables aves volvieron a convergir en Artemisa. Ella contempló las manchas de sangre y los trozos de ceniza que ondeaban al viento. ¿Conseguiste lo que necesitabas? Sí, murmuró. Dijiste que había poderes que no querías que se involucraran. Supongo que se trata de esa mujer humana, Cállope. Calíope susurró, su familia fue devorada por las quimeras. Las grandes bestias. No del tipo que ocurre de manera natural. Qué tontería decir eso. Ya, veo. Entonces es cierto que había un dios involucrado. Odiaba la insinuación de que toda esta tragedia era solo otro drama para ellos, pero a decir verdad hizo poco para ocultarlo. Sí. Un dios estuvo involucrado. Apretó el puño al pensar solo en su nombre. Artemisa sonrió y sus propios ojos adquirieron un tinte lobuno. Tu caza no ha terminado. No. Se giró hacia ella y entrecerró sus ojos dorados como los de un ave de rapiña. Cuéntame todo lo que sepas de Némesis.